Escribí mi primer libro a los 27 años y estaba listo para publicarlo. La pregunta era, ¿cómo lo iba a lograr si no me consideraba un escritor y las editoriales estaban fuera de mi alcance? He creado este podcast para darte las respuestas que necesitas y las estrategias para lograrlo, y asimismo compartirte mis fracasos, aprendizajes y éxitos como autor publicado y emprendedor. Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. Hola, ¿cómo estás, escritor creativo? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Te doy la bienvenida al episodio número 335 del podcast Vivir de Escribir, en donde te voy a contar acerca de las investigaciones para un libro de viajes en el tiempo. Este es un episodio patrocinado por mis cursos Escribir con Fluidez y Lanza tu libro con éxito, y estoy grabando este episodio el día miércoles 10 de abril y son justamente las 12 del mediodía. Los viajes en el tiempo son un tema que me fascinan. Me encanta explorar otras épocas y aprender cómo era la vida antes. Es impresionante saber que lo que hoy en día tenemos son necesidades que nacieron de problemáticas de épocas pasadas, pero lo que más me gusta es escribir sobre viajes en el tiempo. Por eso en este episodio voy a compartirte cómo fue mi experiencia investigando para algunas de las novelas de la serie de Preston Wells, que hoy en día ya se titula Las Crónicas de Preston Wells. Antes de empezar con este episodio, voy a ponerte un poco al tanto sobre lo que estoy haciendo. Como sabes, estoy haciendo publicidad a mis libros a través de Amazon Ads. El desempeño de mis anuncios me ha llevado a tomar decisiones buenas y decisiones también un poco más buenas para que los libros pues lleguen a más lectores y estén llegando a la audiencia correcta, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando tienes una portada de misterio y estás haciendo llegar tu libro a lectores de fantasía, que fue lo que me pasó al principio cuando estaba haciendo anuncios de Amazon. Y esto pues me costó muchísimo entenderlo, pero ya hoy en día pues como te había dicho, hice un cambio de portada. Tengo una portada actualmente que ya es fantasía para jóvenes adultos o fantasía contemporánea juvenil, que es justamente la audiencia a la que estoy tratando de llegar. Esta no fue una decisión fácil porque hay toda una auditoría de portada, toda una terapia de portada y pues una investigación minuciosa de cómo son los elementos actualmente que tienen las portadas, que son muy similares al libro que yo he escrito. Y pues fue un trabajo que pues digamos tomó casi un mes entero, pero realmente fue muy necesario y pues la verdad estoy muy emocionado. Por otro lado, también en cuanto a los anuncios, esta semana voy a subir nuevos anuncios para Secretos del Pasado, que es la serie que estoy promoviendo actualmente, y pues la verdad estoy bastante emocionado porque tengo algunos reportes que estoy por revisar. Son cosas digamos de las que ya te voy a ir contando en otros episodios. Quiero hacer un episodio especial donde te hable más acerca de mi experiencia con Amazon Ads meses después, porque lancé un episodio sobre mis primeras impresiones, pero ya no le he dado digamos como un seguimiento adecuado. Quiero contarte lo más relevante de lo que he aprendido y pues mis impresiones utilizando este tipo de publicidad, y pues animarte también a que lo intentes en algún momento dado y dejarte los recursos, en este caso libros, que pueden servirte para que puedas familiarizarte con estas estrategias. Eso es un poco de lo que he estado haciendo. Lo otro que he estado haciendo pues es salir a correr, hacer ejercicio, atenderme un problema de una pierna que tengo que me ha dado un poco de lata en las últimas semanas. Resulta que hace unos 3 años me di un golpe con el reposapiés y un reposet. Tenía mi pierna frente al reposet, estaba probándolo, se lo había regalado a mi papá. Y lo que pasó fue que levanté el reposapiés así de golpe, me golpeó la espinilla de la pierna y pues no me atendí el golpe, pues ya me está dando ahora sí que más consecuencias que pues no vi venir, y son consecuencias indeseadas. Pero afortunadamente se puede solucionar con pomadas, con ungüentos, para que este problema no persista y no dé tanta lata, porque como sabes pues soy un atleta, me gusta salir a correr, me gusta hacer ejercicio, me gusta hacer
estiramientos con mis piernas, pero pues una cosa que no me gusta tanto y que fue una recomendación del doctor fue que no hiciera desplantes, porque probablemente algún brinco, algún desplante fue lo que me provocó que este músculo se inflamara y me esté dando problemitas, porque el problema me estaba llegando ya prácticamente a los dedos del pie y fue algo que pues sí me digamos como que me alertó un poco y por eso decidí ir con el doctor. Afortunadamente ya el problema en la planta del pie ya desapareció, porque ya el músculo está empezando a relajarse, estaba inflamado y pues la verdad estoy más tranquilo, afortunadamente. Eso sí, la recomendación fue seguir saliendo a correr, que es algo que he estado haciendo y la verdad me siento muy contento de recuperar este hábito y pues estoy muy emocionado. Así que eso es un poco de lo que he estado haciendo muchas más cosas, estoy retomando los dibujos de mis personajes y pues la verdad estoy muy emocionado con estas nuevas historias que estoy creando, con esta nueva novela que se viene y pues ya te contaré más al respecto más adelante. Ahora sí, que ya que te he puesto al tanto, vamos de vuelta al episodio. Uno de mis temas favoritos en los libros son los viajes en el tiempo. Me encanta explorar otras épocas y aprender sobre cómo era la vida antes. He hecho investigaciones exhaustivas para novelas pasadas y la verdad que ha sido un trabajo que he disfrutado muchísimo. Tengo una serie de libros que pronto cambiará de título y te estoy hablando de los misterios de Sacred Fire. Esta serie de libros pasará a llamarse Las Crónicas de Preston Wells, que es un nombre más alusivo a los viajes en el tiempo. Hubo una novela en especial que marcó un antes y un después para esta serie. Se trata de Conspiración Secreta, que publiqué durante la Navidad del 2019. Fue un proceso duro, ya que durante esos días nos la pasábamos del hospital a la casa y viceversa, debido a que la salud de mi papá estaba muy complicada en esos días. Fueron unos días muy difíciles. Me recuerdo haber estado autoeditando esta novela en el reposet del hospital junto a la cama de mi papá, quien sufría complicaciones por su diabetes. 2020 fue un año terrible para todos y pues en mi caso decidí abandonar temporalmente la escritura de mis libros para dedicarme de lleno a los cuidados de mi papá. Ahora sé que fue una buena decisión porque pude pasar más tiempo con él hasta el final de sus días. Sin embargo, pues estaba un poquito renuente con mis libros, así que durante los tiempos libres escribía ideas sobre lo que posiblemente estaba pasando. Alguna de las actividades que no dejé fue hacer marketing de mis libros, realizar webinars para dar consejos de escritura, promover los cursos online que tenía en ese entonces, de manera de que pudiera mantenerme activo a medida que también realizaba los cuidados de mi papá. Así que me puse a escribir ideas sobre posibles nuevas aventuras de Preston Wells, lo que mantenía vivo el espíritu del escritor. Finalmente, en el 2021 publiqué Orígenes, que es la precuela de Secretos del Pasado, y fue el único libro que publiqué en 2021. En ese año también empecé a escribir El Misterio de la Sociedad Kang, como en el verano del 2021. Y fue hasta el 2022 que retomé la serie de Preston Wells con una cuarta entrega titulada El Renacimiento de los Buscadores, en la que Preston Wells y sus amigos viajaron a mi tercera casa, que es la ciudad de Chicago, que es una ciudad que quiero mucho porque la gente me trató muy bien y pues pasé experiencias maravillosas en esa ciudad. Pero la diferencia entre mi viaje y el viaje de Preston Wells es que Preston Wells viajó a esa ciudad durante la época de los años 20. Esta novela fue lanzada durante el verano del 2022 y fue un trabajo bastante enriquecedor. La época de los años 20, por alguna razón, siempre me ha llamado la atención. Desde la moda, las costumbres, la música, todo me encanta y era bastante curioso por aprender sobre su historia. Como autor, debes conocer cómo se vivía durante esos años para que de esa forma tus personajes puedan indagar sobre lo que necesitan saber para comportarse como tal durante ese viaje que están realizando. Recuerdo haber utilizado mapas antiguos para trazar los recorridos que darían mis personajes durante esa época, aunque no ha cambiado mucho realmente. Yo mismo transité esos lugares por meses durante mi estadía en el 2016 en Chicago y esta experiencia me permitió enriquecer los escritos. Elaboré 10 cuartillas de investigación y también hice algunos bocetos de los edificios donde se ambientaban las tramas y las ropas que los personajes iban a utilizar durante los viajes en el tiempo. Incluso hice dibujos de los personajes vistiendo ropa de moda de esa época, porque como te digo, por alguna razón me siento muy atraído hacia los años 20.
Esta es la parte que disfruto mucho porque puedo explotar al máximo mi creatividad, sobre todo cuando se trata de ir revelando los misterios relacionados con la aparición de mis personajes en esos años. En mi última novela, que se titula Oculto en el Tiempo, hice 2 investigaciones. La primera fue averiguar cómo era la vida en Nueva York durante el año de 1876, donde 2 periodistas desaparecen de la nada y aparecen en la época de Preston Wells y sus amigos, y la segunda fue la vida en París durante el año de 1900. Esta segunda época sí representó un reto, ya que tuve algunas escenas de persecuciones y peleas contra los villanos, quienes buscaban apoderarse de un artefacto que contenía un gran poder. Lo interesante de investigar sobre otras épocas es los aprendizajes que puedes obtener de ellas. Por ejemplo, la existencia de los semáforos se debe a los primeros accidentes de tránsito. Es realmente interesante cómo una necesidad crea un producto, una política, una regulación, una costumbre, etc. Aunque también me permití jugar con las líneas del tiempo y crear aberraciones. La serie de las crónicas de Preston Wells está en el universo de los protectores, así que un descuido de Preston durante un viaje al país londinense en el siglo XVI provocó que la fotografía se inventara poco tiempo después. Y como sabes, un dato curioso aquí en el podcast que quiero darte es que la primera fotografía se creó durante la década de 1820. Este cambio que hice de que la fotografía fuera inventada en el siglo XVI también afectó a la serie madre, El Círculo Protector, ya que la serie de Preston está dentro de ese universo. Me divertí muchísimo haciendo estos cambios. Ahora, ¿qué debes hacer si vas a investigar para una época específica o tus personajes van a viajar a otra época? Lo primero es decidir el año que van a visitar. Una vez que lo has hecho, enlista los aspectos que te gustaría conocer. Por ejemplo, la cultura del país en cuestión, eventos que sucedían durante ese año, cómo era la moda, qué era lo más comentado durante ese año, etc. Lo segundo es buscar información. Aunque hoy en día puedes utilizar ChatGPT o Copilot de Microsoft, también puedes ir directo a YouTube, que es una de mis partes favoritas de la investigación, o Google. Yo utilizo hojas en blanco y voy anotando todo dato relevante que llama mi atención. Lo tercero es depurar información. Deja solamente lo que vas a necesitar para contar tu historia. Puedes incluir algunos detalles de la época en cuestión en las conversaciones de tus personajes. Esto fue algo que empecé a hacer en algunas novelas, y una escena en particular que me gusta mucho es de una visita a un bar en el libro del Renacimiento de los Buscadores, donde Ben Walker se acerca con un cantinero y el cantinero le habla acerca de su vida durante esa época y cómo llegó hasta la ciudad de Chicago. La otra opción es describir lo que ven tus personajes cuando llegan a dicha época. Qué olor tiene la ciudad, qué se escucha alrededor, qué hay específicamente, cómo es el cielo, cómo son los edificios, qué es lo que están viendo en ese momento. Quizás sea el bullicio de la gente, la música que está sonando. Todo eso puede enriquecer la narrativa que estés utilizando en ese momento y transportar al lector a la época deseada. Esto es algo que hago cada vez que los personajes llegan a una época específica utilizando la máquina del tiempo que creó Ben Walker, y alguna de las cosas que yo hago para justificar el uso de esta máquina del tiempo es que Preston Wells no puede transportar a más de 2 personas. Si transporta a 3 personas pueden ocurrir consecuencias desastrosas. Lo cuarto es decidir en qué momento de la historia vas a incluir tu viaje en el tiempo. Normalmente mis personajes visitan 2 o 3 épocas por libro. El primer viaje, digamos que no es tan relevante, cuando me refiero a no tan relevante, es que no hay tantas escenas desarrolladas en esa época. Pero el segundo viaje y el tercero sí lo son, tienen mucha relevancia y peso en la historia. Esto va a depender mucho de la trama de tu libro y la finalidad por la que tus personajes harían ese viaje en el tiempo. Realmente espero que estos consejos te ayuden muchísimo a estructurar en la escritura de tu novela si vas a escribir sobre viajes en el tiempo. Esto también se puede aplicar a los libros de no ficción si vas a incluir datos relevantes sobre alguna época específica o sobre alguna otra época, si estás haciendo investigaciones o un libro, digamos, biográfico de algún personaje o algún miembro de tu familia. También estos consejos te pueden servir muchísimo.
Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas que quieren escribir y publicar un libro. Y por favor, deja una valoración para este episodio, ya que nos va a ayudar muchísimo a seguir llegando a más personas. Apoya el podcast en Patreon y obtén acceso a los episodios por adelantado, contenidos exclusivos y promociones en nuestros cursos para autores. Todo lo que tienes que hacer es ir a patreon.com/Checo Martínez. Checo es con C y K antes de la O. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast Vivir de Escribir para que de esa manera recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Recuerda que puedes descargar tu kit del escritor con las 10 herramientas imprescindibles para iniciarte en el mundo de la escritura creativa y mejorar tus habilidades como escritor. Solamente tienes que ir a publicatuprimerlibro.com/kit-escritor. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.